Era una mañana de octubre cuando el olor a tierra mojada y a café hirviendo en la estufa aún llenaba el aire de la pequeña casa de adobe, y Esther, con sus 11 años, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que aún no tenía palabras para nombrar. Su madre había muerto 3 meses antes, una fiebre que llegó rápido y no se fue. Esther recordaba las manos de su madre, siempre cálidas, siempre ocupadas, haciendo tortillas, peinando el cabello de su hija, sosteniendo el rosario en las noches de tormenta. Ahora esas manos estaban frías bajo la tierra del cementerio y el mundo entero parecía haber perdido su color. Su padre, Aurelio, era un hombre bueno que no sabía ser hombre sin la mujer que lo completaba. Después de la muerte de Dolores, dejó de comer bien, dejó de dormir bien, dejó de ser quien era. Llegaba del trabajo en la hacienda de los Sandoval con los ojos opacos, se sentaba en la silla del porche y se quedaba mirando la nada hasta que la noche lo cubría todo. La botella de mezcal empezó a aparecer primero los fines de semana, luego entre semana, después en cualquier momento en que el dolor se hacía demasiado grande. Esther aprendió a cocinar en esos meses porque lo necesitaba. Aprendió a lavar la ropa de su padre, a guardar el poco dinero que él traía antes de que él mismo lo gastara, a dormir con un oído atento esperando que llegara en paz. Con 11 años, cargaba el peso de una mujer adulta sobre sus pequeños hombros. Fue una tarde de octubre cuando don Sandoval y doña Refugio aparecieron en la puerta. Eran los patrones de Aurelio, gente de Posibles, con la hacienda más grande de la región. Vinieron bien vestidos, con la expresión de quien hace un enorme favor. Don Sandoval se quitó el sombrero y dijo que habían oído hablar de la difícil situación de Aurelio, que eran personas de corazón cristiano que no podían permanecer indiferentes al sufrimiento de una niña. Dijeron que tenían un pariente lejano, una pareja establecida en una hacienda a 2 días de viaje, gente de bien, sin hijos propios aún, que habían expresado el deseo de criar a una niña como hija. No sería una adopción legal, explicaron con cuidado, pero sería como si lo fuera. Esther tendría techo, comida, educación, un futuro que Aurelio en esas condiciones no podía darle. Aurelio escuchó todo con la expresión de quien se está ahogando y alguien le tiende la mano. Miró a su hija, miró la botella vacía en la esquina, miró sus manos que ya no servían para nada que importara. Dijo que necesitaba una noche para pensarlo, pero Esther vio en los ojos de su padre que la decisión ya estaba tomada, porque un hombre destruido no tiene fuerzas para resistir lo que parece una salida. A la mañana siguiente, Aurelio llamó a Esther para que se sentara con él en el porche. Ella ya sabía lo que venía. Se sentó junto a su padre y esperó, el corazón latiendo despacio como quien se prepara para una caída. Aurelio tardó mucho en hablar. Cuando lo hizo, la voz le salió quebrada, como madera vieja que cede. Dijo que ella merecía más de lo que él podía darle. Dijo que su madre habría querido que ella tuviera una buena vida. Dijo que esas personas parecían gente seria, que la cuidarían, que nunca pasaría hambre ni frío. Dijo que era temporal, que tan pronto como él se recuperara iría a buscarla, que era solo por un tiempo, solo hasta que él encontrara su camino de nuevo. Esther sabía que él creía en todo lo que decía, y también sabía que las promesas de hombres destruidos por el dolor rara vez se cumplen, no por maldad, sino porque el dolor es más grande que la voluntad. Ella no lloró allí. Entró en la casa, tomó el pequeño baúl de madera donde guardaba sus cosas, dobló su vestido de domingo, puso el rosario que había sido de su madre, la cinta de pelo azul que Dolores usaba en las fiestas. En el fondo de la casa estaba Capitán, el loro verde que su padre le había traído cuando ella tenía 7 años, un pájaro ruidoso y terco que había aprendido a decir su nombre con una claridad que hacía reír a todos. Capitán se quedaría con su padre. Sería su compañía en las largas noches. Cuando la carroza de los Sandoval apareció para buscarla, Esther salió de la casa con el baúl y se detuvo frente a su padre, que estaba de pie en la puerta con los ojos rojos y las manos temblorosas. Tenía 11 años y entendió en ese momento que necesitaba ser fuerte por él, porque él no podía ser fuerte por ella. Abrazó a su padre con toda la fuerza que tenía. Sintió su olor, a sudor y madera, y algo que se estaba apagando. Él la abrazó de vuelta con una desesperación silenciosa, como alguien que sabe que está cometiendo un error pero no puede detenerse. Esther cerró los ojos
y guardó ese abrazo dentro de sí, como si supiera que lo necesitaría por mucho tiempo. Si tu corazón está apretado ahora, deja un like, porque lo que viene a continuación mostrará que algunas despedidas duran más de lo que deberían, pero que la fuerza que llevamos dentro es mayor que cualquier abandono. Esther se apartó despacio, subió a la carroza, no miró hacia atrás. No porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía no tendría fuerzas para continuar. Capitán gritó su nombre desde la ventana mientras la carroza se alejaba. Esther, Esther, Esther. La voz ronca del pájaro fue lo último que escuchó de lo que había sido su hogar. La hacienda de los Iturbe estaba a 2 días de camino. Era una propiedad grande, con casa de piedra, graneros, pastizales que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Para cualquier ojo externo parecía un lugar de abundancia y orden. Esther llegó una tarde de octubre con el baúl en el regazo y los ojos secos de tanto no llorar. Fue recibida por doña Consuelo Iturbe, una mujer alta, de cabellos oscuros recogidos con firmeza, expresión que sonreía, pero no calentaba. Don Braulio Iturbe apareció poco después, hombre de mediana edad, bigote espeso, mirada que medía todo en centavos. Dijeron que sería muy bien tratada allí, que viviría como parte de la familia, que debía sentirse en casa. En las primeras horas Esther aún lo creía. En las primeras semanas lo entendió. Los 3 hijos de la pareja, Rodrigo de 14 años, Ignacio de 12 y Valentina de 10, dormían en habitaciones con colchones de buena paja, tenían ropa lavada y planchada, comían en la mesa con sus padres, recibían clases del maestro que venía de la ciudad una vez por semana. Esther dormía en una habitación al fondo de la cocina, la misma habitación de las criadas. Se despertaba antes del sol para ayudar a preparar el desayuno, lavaba ropa, fregaba el suelo, alimentaba a las gallinas, cargaba agua, comía lo que sobraba después de que todos se habían servido. Cuando Esther intentó sentarse a la mesa en la primera cena, doña Consuelo dijo con voz suave pero definitiva que las muchachas que ayudaban en la casa comían en la cocina, que era mejor así, que pronto se acostumbraría. Ella se acostumbró, no porque quisiera, sino porque la alternativa era no tener dónde dormir. Valentina fue, desde el primer día, una adversaria declarada. Tenía 2 meses menos que Esther, pero el poder de quien nació del lado correcto de la mesa. Llamaba a Esther indiecita a espaldas de sus padres, escondía los paños de limpieza para que Esther fuera culpada de haberlos perdido. Derramaba agua en el suelo recién fregado, con una sonrisa de medio lado. Rodrigo e Ignacio ignoraban a Esther con la indiferencia de quien ignora un mueble, pero Valentina la veía. Valentina la elegía todos los días como blanco, porque Esther era la prueba de que había un escalón debajo del suyo, y pisar ese escalón hacía que Valentina se sintiera más alta. Esther aprendió a ser invisible, aprendió a trabajar sin quejarse, a tragar las humillaciones con la misma cara con la que tragaba la comida fría que sobraba. Aprendió que llorar no servía de nada porque nadie venía. Aprendió que lo único que nadie podía quitarle era lo que guardaba dentro, las enseñanzas de su madre, el recuerdo de la risa de su padre en los tiempos en que aún reía, la voz de Capitán gritando su nombre por la ventana. Las cartas de su padre llegaban de vez en cuando al principio. Letras torcidas, frases cortas. Decía que estaba mejorando, decía que la extrañaba, decía que pronto iría a buscarla, que era solo un poco más de tiempo. Esther respondía con cuidado, eligiendo palabras que no lo hirieran más de lo que ya estaba. Con el tiempo las cartas se hicieron más esporádicas, meses entre una y otra, luego un año entero sin nada. Esther tenía 16 años cuando doña Consuelo la llamó a la sala y dijo con expresión cerrada que había recibido una noticia, que su padre había fallecido, que lo habían encontrado solo en casa, que había dejado una pequeña propiedad en el pueblo donde había vivido, una casita que por derecho le pertenecía a Esther, pero que mientras ella fuera menor, era mejor que se quedara donde estaba, que era más seguro. Esther escuchó todo de pie, con las manos juntas al frente del cuerpo, la expresión inmóvil. Agradeció la información con la voz que había aprendido a usar allí, la voz plana que no dejaba ver nada. Volvió a la cocina. Continuó picando las cebollas que había dejado a medio hacer. Las lágrimas que le corrieron por el rostro dejó que los demás pensaran que eran por la cebolla. Esa noche lloró todo.
Lloró al padre que nunca fue a buscarla. Lloró a la madre que se había ido demasiado pronto. Lloró la infancia que le había sido robada con sonrisas y palabras cristianas. Y cuando terminó de llorar, algo dentro de ella cambió. No más duro, más claro, como el cristal después de la lluvia. Se quedaría allí hasta ser adulta. Trabajaría. Aprendería todo lo que pudiera aprender. Guardaría cada centavo que lograra guardar. Y cuando llegara el momento, se iría a la casa de su padre, al único lugar en el mundo que era legalmente suyo. Los años siguientes fueron una escuela que nadie elegiría, pero que enseña lo que ninguna otra enseña. Esther aprendió a cocinar para 20 personas, a organizar una casa grande, a negociar con proveedores cuando doña Consuelo la mandaba al mercado, a identificar cuando un animal estaba enfermo, a coser con precisión, a calcular sin papel. Absorbía todo como quien sabe que el conocimiento es el único equipaje que nadie puede confiscar. Valentina creció y se volvió más cruel con la sofisticación de los años. Ya no escondía paños de limpieza. Ahora humillaba a Esther frente a las visitas, comentaba sobre su ropa sencilla, se reía de su falta de educación formal, sugería a los muchachos que visitaban la hacienda que no perdieran el tiempo mirando a la muchacha de la cocina. Era una crueldad más elaborada, más consciente, que sabía exactamente dónde apretar para que doliera más. Esther tenía 23 años cuando llegó el día. Fue una mañana común. Esther se había levantado temprano como siempre, preparado el café, lavado los platos de la cena de la víspera. Doña Consuelo entró en la cocina con una lista de tareas para el día, y Esther escuchó todo con atención, como siempre hacía. Entonces, cuando doña Consuelo terminó, Esther dijo con voz tranquila que tenía algo que decir. Dijo que se iba, que había llegado el momento, que había una casa que era suya y ella pretendía ir allí. El silencio que siguió fue de esos que parecen tener peso. Doña Consuelo primero se puso roja, luego se puso blanca. Dijo que después de todo lo que habían hecho por ella, después de tantos años de techo y comida, así era como Esther agradecía. Don Braulio apareció atraído por el tono de voz y cuando entendió lo que estaba pasando, dijo que Esther era una ingrata, que había sido tratada como hija, que estaba cometiendo un grave error. Valentina apareció en la puerta de la cocina con una taza de café en la mano y una sonrisa que no era de felicidad. Dijo que Esther debería irse, que todos ya estaban cansados de cargar a quien no era de la familia, que se fuera a esa casita miserable que su padre había dejado y vieran cuánto aguantaría sola. Esther tomó el baúl que había preparado la noche anterior. Las mismas cosas de siempre, más algunas que había acumulado en 14 años. El rosario de su madre, la cinta azul, algunas monedas guardadas, un libro de recetas que había copiado a mano durante años. Doña Consuelo dijo que no se llevaría nada que fuera de la hacienda, que por ser una ingrata no merecía llevarse ni lo que había ganado. Miró la jaula en la esquina de la cocina donde Capitán vivía hacía años, pues el pájaro había llegado a la hacienda poco después de Esther en una historia que nadie supo explicar bien, y dijo que el loro también se quedaría. Esther miró a Capitán. El pájaro la miró de vuelta con esos ojos naranjas que siempre parecían entender más de lo que debían. Ella asintió sin discutir. Tomó el baúl, salió por la puerta trasera sin despedirse. Caminó por el camino de tierra que se alejaba de la hacienda con la cabeza erguida y el corazón pesado pero entero. Detrás de ella, la hacienda de los Iturbe se fue haciendo pequeña en la distancia. Delante de ella había un camino largo y una casa que nunca había visto, pero que era lo único en el mundo que era completamente suyo. Había andado menos de media hora cuando escuchó un sonido familiar, un graznido ronco que conocía desde los 7 años. Se detuvo, se giró, y allí estaba Capitán, volando en círculos sobre su cabeza, las plumas verdes brillando bajo el sol de la mañana, repitiendo el único nombre que había aprendido a decir con amor: Esther, Esther, Esther. El pájaro se posó en su hombro como si nunca se hubiera ido de allí. Ella se quedó quieta por un momento, con las lágrimas corriendo sin pedir permiso. Entonces rió, una risa que dolía y aliviaba al mismo tiempo. Le puso el dedo para que se posara, sintió las pequeñas garras acomodarse con la familiaridad de quien ha llegado a casa. Fueron los dos juntos por el camino. Una mujer con un baúl y un loro verde que no había aceptado quedarse atrás.
Si este momento tocó tu corazón, deja un like ahora, porque a veces la lealtad más pura viene de donde menos esperamos. Y lo que viene a continuación mostrará que el mundo reserva sorpresas para quien tiene el coraje de seguir caminando. La casa que Aurelio había dejado estaba en las afueras del pueblo de Santa Lucía del Monte, a 2 días de camino de la hacienda de los Iturbe. Esther siguió a pie el primer día entero por la carretera principal, deteniéndose solo para beber agua en un arroyo y comer el pequeño trozo de pan que había guardado. Cuando el sol comenzó a caer, una familia de campesinos que regresaba al pueblo con una carreta cargada de maíz la encontró en el camino y le ofreció un aventón sin que ella tuviera que pedirlo. Llegó al atardecer del segundo día, pidiendo las últimas indicaciones a quienes encontraba por el camino, con los pies cansados y Capitán dormido en su hombro. Cuando vio la casa, entendió lo que le esperaba. Era una pequeña construcción de adobe con el tejado parcialmente derrumbado, la puerta sin bisagras colgando de lado, las paredes con grietas por donde entraba el viento, el patio cubierto de maleza alta. Una higuera vieja crecía torcida en el lado izquierdo, sus raíces levantando las piedras del suelo. No había pozo funcionando, no había gallinero, no había nada que pudiera llamarse productivo. Esther se quedó parada frente a ese escenario por un buen rato, con el baúl a sus pies y Capitán en su hombro. El pájaro miró la casa, la miró a ella y dijo, «Esther», con un tono que sonó casi como una pregunta. Ella respiró hondo. Era eso, era lo que había, y era suyo. Entró despacio, empujando la puerta que gimió ruidosamente. Dentro olía a abandono y a tiempo detenido. Los pocos muebles que su padre había dejado estaban cubiertos de polvo espeso. Una mesa, 2 sillas, un baúl viejo en la esquina, una cama de madera sin colchón. En la estufa de piedra había una olla con el mango roto. En la pared había un clavo donde colgó el baúl de viaje. Encontró en el cajón de la mesa una pipa que había sido de su padre y la sostuvo por un largo tiempo sin poder soltarla. Pensó en las cartas con letras torcidas que él enviaba en los primeros años. Pensó en el hombre que se había perdido en el dolor, pero que la había amado de la manera que podía. Cerró los dedos alrededor de la pipa y la colocó con cuidado dentro de su propio baúl. Esa primera noche, durmió en el suelo con la ropa que llevaba puesta como manta. Capitán se instaló en la higuera del patio y se quedó quieto, como si entendiera que no era momento de ruido. Esther miró el techo con agujeros por donde aparecían las primeras estrellas y pensó en Valentina diciendo cuánto tiempo aguantaría sola. Pensó en doña Consuelo con su expresión de favor eterno. Pensó en el padre que había aceptado la historia de los Iturbe porque ya no tenía fuerzas para resistir. Entonces pensó en su madre, en las manos cálidas, en el olor a azahar, en las palabras que Dolores repetía mientras peinaba el cabello de su hija, que una mujer que sabe trabajar nunca está realmente perdida. Esther cerró los ojos. Durmió. Los primeros días fueron una colección de problemas que necesitaban solución inmediata. Sin agua potable, sin comida, sin herramientas, sin conocer a nadie en el pueblo. Fue al mercado con las pocas monedas que había guardado. Compró harina, frijoles, sal, una vela. Preguntó dónde estaba el pozo público. Fue a llenar la tinaja caminando con Capitán en el hombro. Y se dio cuenta de que la gente la miraba con esa mezcla de curiosidad y reserva que los pueblos pequeños guardan para quien llega de fuera. Fue en una de esas idas al pozo que encontró a doña Remedios. Era una mujer de cabellos completamente blancos a pesar de no tener más de 60 años, cuerpo pequeño, pero postura de quien no dobla la espalda ante nadie. Estaba llenando su propia tinaja cuando vio a Esther y al loro, y no disimuló su interés. Preguntó directamente de dónde venía y qué hacía en Santa Lucía. Esther, que había aprendido a medir cada palabra, respondió solo que había heredado la casa de Aurelio y había venido a vivir en ella. Doña Remedios se quedó en silencio por un momento, luego dijo que conocía a Aurelio, que había sido vecino, que era un hombre bueno que se había perdido en el dolor. Miró a Esther con atención y dijo que veía en ella algo de su padre, en los ojos, no en la forma de ser, que su forma de ser parecía forjada en algo más duro. Esther no supo qué responder a eso. Doña Remedios preguntó si había comido. Esther dijo que sí, lo que era casi verdad.
La mujer no pareció convencida. Dijo que pasaría por su casa más tarde con algo. Esther quiso negarse, pero doña Remedios ya había dado la espalda y se había ido con la tinaja llena. Esa noche, la mujer apareció con una olla de sopa de verduras caliente y un trozo de pan de maíz. Se sentó en la única silla que había en la habitación, mientras Esther comía, y conversaron con la naturalidad de quien ya se conoce de otra vida. Doña Remedios había criado a 4 hijos sola después de que su marido muriera de una enfermedad pulmonar. Había lavado ropa para media docena de familias durante años. Había perdido una hija aún pequeña. Había sobrevivido a todo eso con una serenidad que no era indiferencia, era elección. Cuando se fue dijo que volvería al día siguiente. Y volvió, y al día siguiente también. Y así fue como Esther ganó, sin pedirlo, a la primera persona que la miraba como si le importara sin querer nada a cambio. Fueron doña Remedios y sus historias esparcidas por el pueblo las que abrieron las puertas que Esther necesitaba que se abrieran. En poco tiempo, la señora Petra del mercado comenzó a guardar las verduras más frescas para cuando Esther apareciera. El herrero don Cipriano le prestó herramientas sin cobrar, mientras ella no tuviera medios para comprar las suyas. El niño Tomás, de 12 años, que vivía cerca, hijo de una viuda, apareció un día ofreciendo ayuda para limpiar el patio a cambio de clases de lectura que Esther, para su sorpresa, se descubrió feliz de dar. El pueblo fue acogiendo a Esther de la manera en que los lugares pequeños acogen a quien decide quedarse de verdad, despacio, con desconfianza, que va cediendo a medida que la persona demuestra que no está de paso. Esther trabajaba desde el amanecer hasta que anochecía. Limpió el patio palmo a palmo. Reparó las paredes con adobe que ella misma preparó siguiendo las instrucciones de don Cipriano. Cubrió el tejado con hojas de palma trenzadas. Cavó un cantero a lo largo de la pared de la higuera y plantó las semillas que doña Remedios había traído: tomate, col, pimiento, hierbas aromáticas. Capitán supervisaba todo desde la rama de la higuera, comentando con graznidos de aprobación o desaprobación que hacían reír a Esther incluso en los días más agotadores. El pájaro se había convertido en algo más que compañía. Era la continuidad. Era la prueba de que había un antes del cual ella había sobrevivido y que la conectaba con lo que aún estaba por venir. Fue una tarde de noviembre, cuando Esther estaba en el patio arreglando la cerca que había empezado a levantar, que escuchó una voz que venía del otro lado del muro de piedra que separaba su propiedad de la vecina. Era una voz de hombre, hablando bajo, pero con un tono que no era de ira, era de frustración con algo que no obedecía. Esther se asomó por el agujero en la cerca y vio a un hombre de unos 30 años arrodillado en el suelo, intentando reparar una tubería de barro que se había agrietado, con agua escurriendo por todas partes y empapando sus botas. Capitán, que estaba en el hombro de Esther, dijo Esther con su voz ronca, y el hombre se giró asustado. Vio al loro, vio a Esther, y se quedó por un segundo con la expresión de quien no sabe bien qué ha pasado. Ella dijo: «Disculpe el susto». Él miró la tubería, a ella, a la tubería de nuevo, y rió de una manera que no tenía ceremonias. Dijo que la tubería lo estaba venciendo, que era la tercera vez que intentaba arreglarla y la tercera vez que el agua ganaba. Esther había visto el mismo tipo de tubería en la hacienda de los Iturbe. Sabía lo que estaba mal. Dijo que había una manera más fácil de sellar la grieta con barro mezclado con paja picada, que el barro solo se agrietaba de nuevo con la presión. El hombre la miró con una expresión de sorpresa genuina, no la sorpresa condescendiente de quien no espera que una mujer sepa esas cosas. Era sorpresa de quien recibe una información útil de donde no la esperaba. Dijo que se llamaba José, que había comprado esa propiedad 2 años antes, que estaba aprendiendo a cuidar de todo solo, que había cosas que la tierra enseñaba más despacio de lo que a él le gustaría. Esther dijo que se llamaba Esther, que estaba en la casa de al lado hacía poco más de 2 meses. José dijo que lo sabía, que había notado los cambios en la propiedad vecina, el patio limpio, el tejado nuevo, la cerca que estaba creciendo. Dijo que era un trabajo respetable para una sola persona. No había un elogio calculado en aquello. Era una observación directa de quien estaba acostumbrado a decir lo que veía. A Esther le gustó eso. Ella fue a buscar el barro y la paja. Explicó cómo mezclar. Observó mientras él aplicaba. Corrigió el ángulo con un gesto práctico.
La tubería dejó de gotear. José se quedó mirando el arreglo con una expresión satisfecha y dijo que le debía una. Ella dijo que no le debía nada, que era de vecino. Él asintió. Se fue. Capitán acompañó al hombre con la mirada hasta que desapareció dentro de casa y entonces dijo, «Esther», de una manera que sonó como un comentario. José había llegado a Santa Lucía 2 años antes, viniendo del norte, de una región donde había trabajado en minas de plata desde los 14 años. Había sido criado por un tío después de que sus padres murieran de tifus cuando él tenía 9. Un tío que no era cruel pero que no sabía cómo ser padre, que había tratado al sobrino como mano de obra extra desde el primer día. José había trabajado en las minas durante años, guardado cada centavo que no se llevaba la dureza de la vida allí, y comprado la pequeña propiedad en Santa Lucía con la intención de crear algo suyo, algo que no dependiera del humor de un patrón ni de la suerte de las vetas de plata. Estaba aprendiendo a ser agricultor de la misma manera que aprendía todo, con terquedad y atención, equivocándose más de lo que acertaba, pero sin detenerse. Esas informaciones llegaron a Esther poco a poco, en las conversaciones rápidas sobre la cerca, sobre el tiempo que estaba demasiado seco, sobre la mejor época para plantar maíz en ese suelo específico. José no era un hombre de muchas palabras, pero las que usaba eran precisas, sin rodeos, sin el tipo de amabilidad que en realidad era otra cosa disfrazada. Doña Remedios, que lo notaba todo, dijo una tarde, mientras ayudaba a Esther a hacer conservas, que el vecino era un buen hombre, que había ayudado al señor Flores a reconstruir el gallinero después de la tormenta sin pedir nada, que trataba al burro de trabajo con cuidado, lo que para doña Remedios era un indicador confiable de carácter. Esther escuchó sin comentar, pero lo guardó. Fue en marzo, cuando el cantero de la higuera estaba produciendo más de lo que ella podía consumir, que Esther fue por primera vez a la feria semanal del pueblo para vender el excedente. Arregló los tomates y la col en cestas que había trenzado ella misma. Puso a Capitán en el hombro, que era su mejor propaganda involuntaria, porque atraía a los niños que arrastraban a sus padres, y montó su pequeñísimo puesto entre la señora Petra y un señor mayor que vendía hierbas medicinales. Vendió todo antes del mediodía. Regresó a casa con el dinero guardado en el pañuelo y la sensación de algo que tardó mucho en aparecer, la sensación de que había construido algo real con sus propias manos y que ese algo tenía un valor reconocible en el mundo. Doña Remedios la estaba esperando en la puerta con una sonrisa que era del tipo que solo aparece en personas que han aprendido a sentir alegría por lo que les sucede a los demás. Dijo que había oído decir que la muchacha de la higuera había agotado las existencias en la feria. Esther rió. Dijo que había sido Capitán quien había vendido todo, que ella solo había cobrado. Doña Remedios entró, se sentó en la silla del porche que Esther había arreglado y dijo con esa manera directa que era su marca que Esther había hecho más en esos meses de lo que mucha gente hacía en años, que Aurelio estaría orgulloso. ¡Qué dolores también! Esther se quedó mirando a la anciana por un momento sin poder hablar. Entonces dijo que había días en que no estaba segura de nada, que se había despertado más de una vez en medio de la noche con el miedo de que todo se desmoronara, que había días en que la voz de Valentina volvía diciendo cuánto tiempo aguantaría. Doña Remedios dijo que el miedo no se iba, que quien dice que se va, miente, que la cuestión nunca fue no tener miedo, fue lo que se hace mientras el miedo está presente. Esther asintió. Capitán salió de la higuera, se posó en la cabeza de doña Remedios con toda la familiaridad y dijo, «Esther», con su voz ronca. Las dos rieron hasta que les dolieron las costillas. Si esta escena calentó tu corazón, deja un like ahora, porque aún hay mucha historia por delante y lo mejor y lo más difícil aún están por venir. Fue esa misma semana, cuando llegaron las noticias de la hacienda de los Iturbe. José las trajo no porque fuera chismoso, sino porque creía que Esther debía saber. Había oído en el mercado que doña Consuelo había enviado a alguien al pueblo para preguntar sobre la situación de la casa, que don Braulio había comentado a conocidos que la hija adoptiva había abandonado a la familia para vivir como una salvaje en una ruina que no duraría. Esther escuchó todo con la expresión tranquila que había pasado años desarrollando. José se quedó mirándola esperando una reacción. Dijo que entendía si ella quería enviar alguna respuesta,
que podía llevar un mensaje si ella quería. Ella dijo que no había mensaje que enviar, que la mejor respuesta que podía dar era la que estaba dando, que era continuar. José la miró por un momento con una expresión que Esther no supo nombrar en ese momento. Luego dijo que así era, que algunas personas solo entendían el lenguaje de los hechos. Antes de irse, preguntó si ella necesitaba ayuda para levantar la última parte de la cerca, que había visto que estaba quedando torcida del lado sur. Dijo que tenía un domingo libre. Esther dijo que sí, que lo agradecía. Capitán dijo José por primera vez esa tarde, lo que hizo que los dos miraran al pájaro con sorpresa. Era la primera vez que aprendía un nombre nuevo en muchos años. El domingo de la cerca fue el primero de una serie de domingos en que José aparecía con una excusa práctica y se quedaba más de lo necesario para la excusa. Siempre había algo que arreglar, algo para lo que necesitaba una segunda opinión, algún problema que era más fácil resolver con dos personas que con una. Esther no era ingenua, sabía lo que estaba pasando, pero había aprendido a desconfiar de los hombres que llegaban con prisa y grandes promesas, porque había crecido rodeada de ellos. José llegaba despacio, sin promesas, con las manos callosas y una honestidad que a veces era casi incómoda de tan directa. Conversaron los domingos y las tardes en que él pasaba por la cerca. Esther contó sobre la hacienda de los Iturbe por partes, nunca todo de una vez, porque algunas historias necesitan tiempo para ser contadas sin romperse. José escuchaba sin interrumpir, sin la incomodidad de quien no sabe qué hacer con el dolor ajeno. Cuando ella terminaba, él no decía que todo estaba bien, ni que ella había sido fuerte. Decía lo que pensaba de verdad, que había sido injusto, que ella había sobrevivido a lo que habría quebrado a mucha gente, que eso importaba. Él contó sobre las minas a cambio, sobre el tío que había tratado el trabajo del sobrino como algo debido, sobre los años bajo tierra con la presión constante de que cualquier día podía ser el último, sobre la decisión de irse cuando tuvo suficiente dinero, que no había sido fácil, porque la seguridad del salario fijo, incluso malo, es un tipo de prisión que parece protección. Eran dos que habían aprendido que la verdadera seguridad solo viene de dentro, nunca de fuera, y ese entendimiento compartido creaba entre ellos un lenguaje que no necesitaba ser explicado. Fue una tarde de mayo, cuando la luz se volvía dorada y larga antes de ceder a la noche, que José preguntó si podía sentarse en el porche con ella. Se sentaron los dos mirando el patio donde el cantero estaba verde y vigoroso, donde la higuera vieja había florecido por primera vez en quién sabe cuántos años, donde Capitán paseaba por el suelo con la pompa de quien es dueño del lugar. José se quedó en silencio por un tiempo. Luego dijo que había llegado a Santa Lucía sin planes de apegarse a nada ni a nadie, que había aprendido en las minas que el apego era un peso y el peso mataba las ganas de seguir caminando. Dijo que había cambiado de opinión, por una mujer que arreglaba tuberías y hablaba con loros y no pedía permiso a nadie para ser quien era. Dijo que quería construir algo con ella, no para cuidarla, porque ella claramente no necesitaba cuidado en el sentido que disminuía, sino para estar a su lado, que era diferente, para ser la persona que estaba allí cuando la cerca se cayera de nuevo, para ser la persona a quien ella pudiera contar las historias que aún no había contado, para ser la familia que se elige cuando la familia de sangre falla. Esther lo miró de reojo. Dijo que había hecho varias cosas especiales. Él dijo que ella sabía lo que él quería decir. Ella sabía. Dijo que había pasado años desconfiando de la amabilidad, porque en su experiencia, la amabilidad siempre venía con una cuenta detrás. Que le había llevado tiempo entender que la de doña Remedios era diferente, que la de José también parecía diferente, pero que lo diferente asustaba más que lo familiar, incluso cuando lo familiar era malo. José dijo que entendía eso mejor de lo que ella podía imaginar. Se quedaron en silencio por un tiempo que no era incómodo. Capitán se posó entre los dos en el banco del porche como si estuviera arbitrando algo. Esther dijo finalmente que quería que él siguiera apareciendo. No solo para arreglar cercas. José dijo que era exactamente eso lo que había querido preguntar. El pueblo lo notó. Los pueblos pequeños siempre lo notan. Pero lo que notaron no era materia de chismorreo malicioso, era más la satisfacción de quien ve dos cosas que deberían estar juntas finalmente encontrarse. Doña Remedios dijo que lo había esperado desde noviembre.
La señora Petra dijo que Capitán lo había sabido antes que nadie, que el pájaro había llamado al hombre por su nombre, incluso antes de que nada comenzara. La vida en el rancho siguió creciendo. Esther había empezado a hacer dulces con las frutas del patio y a venderlos en la feria con el mismo éxito que los tomates. Había contratado al niño Tomás y a otros 2 jóvenes del pueblo para ayudar en la limpieza de un terreno más grande que pretendía plantar con maíz la próxima temporada. José había empezado a criar gallinas y pasaba los huevos extra a Esther, quien los revendía empaquetados con los dulces. Eran 2 propiedades pequeñas creciendo espalda con espalda, cada una con su independencia, pero cada vez más interconectadas. Fue en agosto cuando llegó la carta. No era una carta común. Era un documento oficial con el sello de un abogado de Guadalajara enviado en nombre de la familia Iturbe. Esther lo leyó en el porche con Capitán quieto en el hombro, como si el pájaro sintiera que no era momento de ruido. El documento decía que don Braulio Iturbe había fallecido de un paro cardíaco 2 meses antes, que la familia estaba revisando todos los bienes y obligaciones dejadas por el difunto, que había registros que indicaban que Aurelio había contraído una deuda con los Iturbe años atrás, deuda que nunca había sido formalmente saldada, que por herencia directa esa deuda recaía sobre Esther como única heredera de Aurelio, que si la deuda no era pagada en 60 días, la propiedad podría ser usada como garantía de pago. Esther dobló el papel con cuidado. Se quedó mirando la higuera por un largo tiempo. Capitán dijo su nombre una vez, bajito, como una pregunta. Ella fue a la casa de doña Remedios. La anciana leyó el documento despacio, los labios moviéndose ligeramente, y cuando terminó se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Dijo que había oído hablar de este tipo de cosas antes, que era un recurso que las familias de posibles usaban cuando querían recuperar algo que habían perdido por la vía legal. Inventaban deudas antiguas en nombre de quien ya había muerto y no podía negarlo. Contaban con el hecho de que la gente pobre rara vez tenía medios para impugnar papeles firmados por notarios. Esther preguntó qué podía hacer. Doña Remedios dijo que necesitaba a alguien que entendiera de papeles y leyes, que había un señor en el pueblo vecino, don Evaristo, que había sido escribano en Guadalajara por muchos años antes de jubilarse, que era un hombre serio y honesto y que seguramente podría leer ese documento con los ojos de quien sabía qué buscar. Dijo también, con una calma que tranquilizaba sin prometer lo que no podía prometer, que había pasado toda su vida viendo a mujeres solas ser aplastadas por papeles que parecían más grandes de lo que eran, que iba a enviar un mensaje a una antigua conocida que trabajaba como cocinera en una familia de abogados en Guadalajara, que a veces las conversaciones que ocurrían en las cocinas revelaban más que las que ocurrían en los despachos, y que si había algo irregular en los documentos de los Iturbe, esa mujer sabría por dónde empezar a buscar. José apareció esa tarde como aparecía siempre, sin avisar, pero sin ser sorpresa. Vio la expresión de Esther y no preguntó si estaba todo bien porque claramente no lo estaba. Preguntó qué había pasado. Ella le mostró el documento. Él lo leyó. El rostro se fue cerrando a medida que avanzaba en las líneas. Cuando terminó, dobló el papel, se lo devolvió a ella con cuidado y dijo con voz tranquila que había aprendido en las minas que existía un tipo de hombre que solo va a buscar lo que es de los demás cuando se da cuenta de que los demás están poniéndose de pie, que era una señal aunque disfrazada de amenaza. Dijo que a la mañana siguiente iría con ella hasta don Evaristo. Esther dijo que no necesitaba acompañarla, que podía ir sola. José dijo que sabía que podía, que quería ir de todos modos. Ella lo miró por un momento. Asintió. Don Evaristo era un hombre pequeño de bigote blanco y gafas con lentes tan gruesas que hacían que sus ojos parecieran más grandes de lo que eran. Recibía visitas en la sala de su casa que olía a papel viejo y café fuerte, con pilas de documentos organizados en categorías que solo él entendía. Leyó la notificación de los Iturbe con la atención de quien lee cada palabra, como si pudiera estar escondiendo otra. Pidió ver los papeles de la propiedad de Esther. Pidió ver cualquier correspondencia que ella hubiera guardado de los años en la hacienda. Esther lo había guardado todo. Las pocas cartas de su padre, los registros que había copiado a mano cuando podía, por un instinto de preservación que ahora se probaba sabio. Don Evaristo se quedó en silencio por un largo tiempo,
después de leer todo. Luego se quitó las gafas, limpió los lentes con el pañuelo, volvió a ponérselas con la precisión de quien está organizando los pensamientos al mismo tiempo. Dijo que había 3 problemas serios con la notificación de los Iturbe. El primero era que la supuesta deuda de Aurelio no tenía testigos registrados, solo la firma del difunto don Braulio y de un notario que había muerto 5 años atrás, lo que hacía imposible confirmar o negar la autenticidad. El segundo era que incluso si la deuda fuera real, había una cuestión de prescripción, pues las deudas antiguas tenían un plazo para ser cobradas y ese plazo dependía de cuándo había sido contraída, lo que el documento no especificaba claramente. El tercero y más importante era que había en las cartas que Esther había guardado una mención del propio Aurelio a un pago hecho a los Iturbe por servicios de alojamiento de la hija, lo que sugería que cualquier deuda anterior había sido compensada informalmente. Don Evaristo dijo que no era garantía de victoria, que los Iturbe tenían dinero para un buen abogado y que los buenos abogados sabían retorcer argumentos con habilidad, pero que había base suficiente para impugnar, que él mismo podría redactar una respuesta formal si Esther quería, sin cobrar por los servicios, porque ese tipo de cosas lo irritaba profundamente desde hacía 50 años de profesión. Esther sintió algo que había aprendido a reconocer en esos meses, la sensación de no estar sola en un momento que pedía solidez. Dijo que sí, que lo agradecía desde el fondo del alma. Don Evaristo dijo que no necesitaba agradecer, que era lo mínimo que un hombre decente podía hacer cuando veía una injusticia siendo cometida con papel y tinta. Si tu corazón está pesado ahora por todo lo que Esther está enfrentando, deja un like, porque ella no se rendirá. Y lo que viene a continuación mostrará lo que sucede cuando una mujer se niega a ser borrada. La respuesta formal fue enviada a los Iturbe en 2 semanas. Don Evaristo la había redactado con una precisión que Esther no podía leer completamente, pero que doña Remedios, después de escuchar la lectura en voz alta, dijo que era el tipo de documento que hacía que el abogado de los ricos se callara. El pueblo se enteró, porque en los pueblos pequeños las cosas se saben por sí mismas, y lo que sucedió fue algo que Esther no había esperado. El herrero don Cipriano apareció diciendo que había conocido a Aurelio, y que si necesitaba testimonio del carácter de su padre, ella podía contar con él. La señora Petra dijo que había oído de su prima en Guadalajara que los Iturbe tenían fama de hacer ese tipo de cosas con gente pequeña, y que ya era hora de que alguien no cediera. El niño Tomás, con su seriedad de 12 años, dijo que rezaría todos los días hasta que esto se resolviera. Doña Remedios dijo solo que había noticias de Guadalajara, que la conocida de las cocinas había descubierto que el propio notario, que había firmado la supuesta deuda de Aurelio, había sido despedido años atrás por falsificación de documentos, lo que hacía que cualquier papel firmado por él fuera altamente cuestionable ante cualquier juez que conociera la historia. Dijo que había enviado esa información a don Evaristo para que la añadiera a la respuesta formal. Esther se quedó mirando todo eso, a esa red de personas pequeñas que habían decidido estar de su lado sin nada que ganar con ello, y sintió algo que tardó un poco en nombrar. Era la sensación de ser parte de algo, de pertenecer a un lugar no por la sangre ni por la obligación, sino por la elección, la suya y la de ellos. La respuesta de los Iturbe llegó 6 semanas después. Era más corta de lo que Esther esperaba. Decía que después de revisar los documentos, la familia había decidido no proseguir con el cobro, que había un error en los registros, que deseaban cerrar el asunto amistosamente. Esther leyó 2 veces para asegurarse de que había entendido correctamente. Capitán tiró del papel con el pico, como si también quisiera verificar. Ella fue a la casa de doña Remedios con el documento en la mano. La anciana lo leyó, cerró el papel con cuidado y dijo con esa serenidad de quien ha vivido lo suficiente para saber que la justicia llega, solo que no siempre por el camino que uno espera. Don Evaristo, cuando se enteró, dijo solo que la justicia a veces tomaba caminos no convencionales, pero llegaba de todos modos. Fue Valentina quien apareció al mes siguiente. Esther estaba en el patio recogiendo tomates cuando escuchó pasos en el camino y levantó la vista. Reconoció la figura incluso antes de ver el rostro con claridad. Esa postura de quien creció creyendo
que el mundo había sido organizado para su conveniencia. Valentina había cambiado en los años desde que Esther se había ido, pero de una manera que no era un envejecimiento normal. Había una tensión en los hombros, una dureza alrededor de la boca que no estaba allí cuando era más joven. Usaba ropa buena, pero había algo en la forma de llevar el cuerpo que parecía un peso. Se detuvo en la entrada del patio. Miró a Esther, a la casa, al cantero, a Capitán en la higuera. Se quedó en silencio por un tiempo que Esther no intentó llenar. Entonces, Valentina dijo que había venido porque quería ver con sus propios ojos. Esther preguntó qué quería ver. Valentina hizo un gesto vago que abarcaba todo, la casa, el patio, el pueblo al fondo. Dijo que cuando Esther se había ido, su madre había dicho que no duraría ni 6 meses, que su padre había dicho lo mismo, que ella misma lo había dicho también, y lo dijo con una honestidad que Esther no esperaba. Se quedó en silencio de nuevo. Después dijo que se había casado 2 años antes, con un hombre que la familia había elegido, que era un matrimonio adecuado, que era lo que se decía sobre él. Adecuado. Dijo la palabra de una manera que contenía todo lo que no estaba diciendo. Esther la miró por un largo momento. Entonces dijo que había café en la cocina si quería entrar. Valentina pareció sorprendida, como si no lo hubiera esperado, como si se hubiera preparado para otra cosa, para la ira, para la puerta cerrada, para la justa correspondencia de todo lo que había hecho. Entró. Se sentaron a la mesa de la pequeña cocina que Esther había pintado de blanco con cal, que ella misma había preparado. Capitán entró detrás y se posó en la ventana observando la visita con desconfianza profesional. Valentina dijo que la casa estaba bonita. Dijo eso mirando la pared, no a Esther, como si fuera más fácil así. Esther sirvió el café. No dijo gracias por el elogio. No dijo que había costado mucho trabajo. No dijo nada que pudiera ser interpretado como búsqueda de aprobación. Solo sirvió y esperó. Valentina dijo que se había portado mal con Esther, que había sido cruel, que en ese momento no había pensado mucho en ello, que había sido fácil no pensar porque Esther estaba allí y parecía ser exactamente el lugar donde debía estar desde el punto de vista de toda la casa, pero que con los años había pensado, que tenía una hija ahora de 2 años y que cuando miraba a la niña pensaba cosas que antes no pensaba. No pidió perdón con esas palabras, pero había algo en lo que dijo que era el esqueleto de una petición de perdón, la parte más honesta que podía producir. Esther se quedó en silencio por un tiempo. Entonces dijo que había cargado mucha ira de la hacienda de los Iturbe, que había sido una ira justa, que ella no fingiría lo contrario, que no podía decir que todo estaba bien porque no lo estaba y nunca lo estuvo, pero que había aprendido que la ira guardada pesaba más en quien la carga que en quien la merece, que había decidido no cargar más de lo que podía caminar. Dijo que no era un perdón completo porque un perdón completo necesitaba tiempo y cosas que aún no habían sucedido, pero que no había odio, que el odio era un peso que ella había decidido dejar en el camino. Valentina se quedó mirando la taza de café. Dijo que entendía, que era más de lo que merecía escuchar. Capitán, dijo Esther desde la ventana con esa voz ronca y solemne, y las 2 mujeres se miraron, y hubo un momento de algo que no llegaba a ser ligereza, pero era el comienzo de lo que la ligereza podría ser algún día. Valentina se fue antes del anochecer. Esther se quedó en el porche viendo la figura alejarse por el camino de tierra. No sabía si volvería, no sabía si debería, pero había algo en ese encuentro, que había cerrado una puerta que había estado golpeando durante años. No con llave, no con alegría, sino con la serenidad de quien finalmente deja de esperar que una herida vieja deje de existir y comienza a vivir con la cicatriz. Si este momento tocó algo en ti, deja un like, porque perdonar no es olvidar, es elegir no cargar más. Y Esther estaba aprendiendo eso con una valentía que pocos tienen. La Navidad de ese año fue la primera que Esther pasaba como dueña de un lugar suyo. Doña Remedios había insistido en hacer la cena en casa de Esther porque la mesa era más grande, lo que no era completamente cierto, pero era la excusa que la anciana había elegido y nadie iba a contradecirla. La señora Petra trajo pan de maíz y un pollo sazonado. Don Cipriano trajo mezcal y se puso rojo antes que nadie. El niño Tomás vino con su madre, una mujer de risa fácil y manos callosas.
que Esther había empezado a conocer en las ferias. José llegó con una bandeja de carne asada y Capitán lo recibió con una ovación de graznidos que hizo reír a todos. La pequeña mesa apenas cabía a todos. Las sillas eran de diferentes tipos, porque Esther había juntado lo que había podido. La iluminación eran velas, porque aún no había otra cosa. La comida era sencilla y abundante, de la manera en que la comida sencilla y abundante es la mejor. En medio de la cena, doña Remedios golpeó la mesa para llamar la atención y dijo que quería hacer un brindis. Levantó su vaso, miró a Esther y dijo que había personas a las que el mundo intentaba doblegar de todas las maneras posibles y que esas personas tenían dos opciones, o doblegarse o descubrir de qué estaban hechas. Dijo que se había alegrado de ver de qué estaba hecha Esther. Todos chocaron los vasos. Capitán batió las alas. Esther miró esa mesa, a esas personas que no habían nacido con ella, pero habían elegido quedarse, a esa casa que había sido una ruina y ahora olía a carne asada y cera de vela y café, a José que la estaba mirando con esa expresión directa que no escondía nada, y sintió algo asentarse dentro de ella, con la firmeza de las cosas que llegaron para quedarse. Fue en la víspera de Año Nuevo, cuando todo el pueblo encendía hogueras en las calles y soltaba cohetes que explotaban en el cielo con estallidos que despertaban a los perros, que José y Esther se quedaron sentados en el porche después de que todos se fueron y el silencio volvió a ser solo de ellos. José dijo que había algo que quería preguntar y que había esperado el momento adecuado, aunque no estaba seguro de que hubiera un momento adecuado para esas cosas. Esther dijo que preguntara. Él dijo que había llegado a Santa Lucía sin planes de construir nada con nadie, que había aprendido en las minas que el apego era un peso y el peso mataba las ganas de seguir caminando, que había cambiado de opinión, por una mujer que arreglaba tuberías y hablaba con loros, y no pedía permiso a nadie para ser quien era. Dijo que quería construir algo con ella, no para cuidarla porque ella claramente no necesitaba cuidado en el sentido que disminuía, sino para estar a su lado, que era diferente, para ser la persona que estaba allí cuando la cerca se cayera de nuevo, para ser la persona a quien ella pudiera contar las historias que aún no había contado, para ser la familia que se elige cuando la familia de sangre falla. Esther lo miró por un largo tiempo. Pensó en todo lo que le había llevado llegar hasta ese porche. Los años en la hacienda de los Iturbe, el trabajo duro de los meses pasados, las humillaciones tragadas, el luto que había hecho sola, la ira que había decidido no cargar más. Pensó en su padre, en la pipa guardada dentro de su baúl, en el hombre que se había perdido en el dolor, pero que la había amado de la manera que podía. Pensó en su madre que había pasado toda su vida diciendo que una mujer que sabe trabajar nunca está realmente perdida. Pensó en Capitán, que había escapado de una jaula y cruzado un camino para no quedarse atrás. Pensó que había aprendido ese año que el amor verdadero no llegaba como una tormenta que arrasa con todo. Llegaba como el agua del pozo limpio que ella había excavado, despacio, con esfuerzo, y cuando aparecía era clara y fría y buena y se quedaba. Dijo que sí. José tomó su mano con el cuidado de quien sostiene algo que eligió sostener. Y se quedaron los dos, mirando el cielo encendido de chispas sobre Santa Lucía del Monte, mientras el año cambiaba, y Capitán dormía en la higuera con la cabeza escondida bajo el ala, satisfecho con el mundo tal como estaba. Los años que vinieron fueron años de construcción lenta y real. Se casaron en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia del pueblo, con doña Remedios como madrina, y don Evaristo como padrino, quien aceptó el papel con la seriedad de quien se toma las ceremonias en serio. El niño Tomás, que había aprendido a leer con Esther y ahora devoraba cualquier libro que encontraba, leyó un pasaje de la Biblia con una solemnidad que conmovió incluso a la señora Petra, que decía que no lloraba en las bodas. José vendió la mitad de su propiedad e invirtió el dinero junto con los ahorros de Esther en la ampliación de la tierra de ella. Construyeron un granero, un gallinero más grande, un pequeño corral. Esther comenzó a cultivar hierbas aromáticas que vendía secas y en conserva, un producto que los pueblos vecinos fueron buscando con creciente frecuencia. José descubrió que tenía aptitud para la carpintería y comenzó a hacer muebles sencillos que arreglaban la casa poco a poco, un estante, una mesa mejor, una cuna. Sí, una cuna. Su hija
nació una mañana de abril con lluvia fina afuera y doña Remedios, actuando como partera con la competencia de quien había hecho eso tantas veces, que sus manos sabían solas qué hacer. Capitán se quedó fuera de la ventana durante todo el parto gritando «Esther» minuto a minuto, con una urgencia que hizo reír a José incluso en la ansiedad de la espera. Llamaron a la niña Dolores, como la abuela materna que nunca había conocido. Doña Remedios dijo que era el nombre correcto, que había nombres que necesitaban continuar. 5 años después del día en que Esther había llegado a Santa Lucía, con un pequeño baúl y un loro en el hombro, ella estaba sentada en el porche, viendo a su hija de 4 años correr detrás de Capitán por el patio, mientras el pájaro la estimulaba volando bajo y posándose siempre un poco más allá del alcance de la niña. José llegó de la carpintería con aserrín en las manos y en la barba. Se detuvo junto a Esther. Se quedó mirando lo mismo que ella estaba mirando. No dijo nada por un tiempo. Luego dijo que había terminado el estante para la habitación de Dolores. Esther dijo que quería verlo después de la cena. Él se sentó a su lado. Puso su mano sobre la de ella. Doña Remedios apareció por la puerta como siempre aparecía, sin avisar porque había llegado a la edad en que ya no necesitaba pedir permiso para nada, cargando una olla con algo que olía a canela. Dijo que había hecho demasiado atole y que alguien necesitaba ayudarla a terminarlo. Dolores escuchó la palabra atole y abandonó la persecución del loro inmediatamente. Capitán se posó en la cabeza de doña Remedios con la familiaridad de quien había decidido que esa cabeza era su propiedad. Esther se quedó mirando todo aquello, a su hija con las manos sucias de tierra, a su marido con aserrín en la barba, a la anciana que había sido la primera en tenderle la mano sin pedir nada a cambio, al loro que había cruzado un camino solo para no quedarse atrás, a la casa con la pared blanca de cal y la higuera que florecía todos los años, al cantero que había sido lo primero que ella había plantado y que seguía creciendo cada estación. Pensó en su padre, en la pipa guardada en el baúl, en las cartas con letras torcidas que llegaban en los primeros años diciendo que pronto iría a buscarla, en el hombre que se había perdido en el dolor, pero que había dejado, incluso sin saber bien lo que estaba haciendo, el único regalo que ella necesitaba, un pedazo de tierra que era solo suyo. Pensó en su madre, en las manos cálidas, en el olor a azahar, en las palabras dichas mientras peinaba el cabello de su pequeña hija, que una mujer que sabe trabajar nunca está realmente perdida. Había trabajado. Se había perdido a veces. Había llorado en el suelo de una casa en ruinas sin saber si podría levantarse. Se había levantado de todos modos. Pensó en el día en que había llegado allí con las palabras de Valentina, aún en la cabeza preguntando cuánto tiempo aguantaría. La respuesta era una vida entera. Pensó en todo lo que había perdido. A su madre demasiado pronto. A su padre despacio, en partes, incluso antes de morir. La infancia cambiada por años de servicio disfrazado de favor. El derecho a ser vista como persona antes de ser vista como utilidad. Y pensó en todo lo que había encontrado al otro lado de todo eso. Una casa que había reconstruido con sus propias manos. Una tierra que respondía a su trabajo con vida. Una anciana que había aparecido en un pozo y se había quedado para siempre. Un hombre que había llegado despacio, sin prisa, sin grandes promesas, y que había demostrado en la práctica lo que prometió. Una hija que crecía libre en el mismo patio donde la historia había comenzado. Y un loro terco que había cruzado un camino solo porque no aceptaba quedarse atrás. Capitán voló de la cabeza de doña Remedios al hombro de Esther, y dijo su nombre con esa voz ronca que había dicho su nombre por primera vez cuando ella tenía 7 años y que seguiría diciendo mientras tuviera aliento. Ella levantó el dedo. Él bajó al dedo. Ella se quedó mirándolo por un momento. Dijo bajito que todo estaba bien, que había salido bien. El pájaro inclinó la cabeza como hacía cuando estaba prestando atención de verdad. Y el sol fue descendiendo detrás de las colinas de Santa Lucía del Monte, mientras la lluvia de abril amenazaba en la distancia y el olor a atole de canela invadía el porche, y una niña llamada Dolores reía corriendo por el patio con los pies descalzos en la buena tierra de la cual ella había heredado solo el nombre, y dejaría mucho más que eso. A veces la vida nos quita todo antes de mostrarnos de lo que somos capaces de construir. Esther perdió a su madre, perdió a su padre,
perdió la infancia, perdió años que nunca volverán, pero no perdió lo que estaba dentro de ella, y fue exactamente eso, lo que nadie pudo quitarle, lo que construyó todo lo que viste aquí. Si esta historia tocó algo en ti, si crees que empezar de nuevo es posible incluso cuando parece imposible, deja tu like y suscríbete al canal. Cada historia que contamos aquí nace del corazón de nuestra gente, de mujeres que fueron doblegadas por el mundo y decidieron ponerse de pie de todos modos, de familias construidas no por la sangre, sino por la elección, de comienzos que parecían imposibles y que sucedieron de todos modos porque alguien tuvo el coraje de dar el primer paso. Aquí en Cuentos de Viuda siempre hay otra historia esperándote. Hasta la próxima.